Abeja, analista, periodista y analista internacional de lo que de lo que está pasando. Seguramente debe tener algunos comentarios. ¿Te parece que nos enlacemos con él? Juan María, ¿cómo Por estás? favor, adelante, Juan María. ¿Sí me escuchas, Juan María? ¿Cómo estás? Sí, perfectamente. Ahí A ver, ¿me te escuchan oímos Oye, a un bien? ver, poquito cortado. ¿cómo? A ver, ahí. Danos primeras impresiones, Juan María. A ver, creo que Bueno, tiene hasta problemas este con su audio. momento, están en este momento, hasta este momento que se encuentran, hasta este momento que se encuentran reunidos los dos mandatarios, creo que las cosas han caminado adecuadamente. Creo que la visita tanto al Lincoln Memorial como a la estatua de Benito Juárez, pues fue una buena fotografía para el presidente de la República. Posteriormente, lo que ustedes comentaban, bueno, pues el presidente de la República estaba panicado. Lo que reflejó López Obrador es que estaba con pánico escénico cuando se bajó a la camioneta, tanto así se le olvidó abrocharse Sí, a ver, llama también la atención que no se saludaron de mano, lo que está pasando, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, creo que era simplemente el saludo. El presidente Trump, por lo que preguntaba Raúl, normalmente en sus actos públicos levanta el dedo pulgar a diestra y siniestra, es un símbolo, y estaba saludando de esa manera a los fotógrafos que les estaban tomando gráficas en ese momento, ¿no? Entonces, esa es la parte esencial. Yo creo que hay que destacar la parte de la ambivalente del viaje del presidente de la República. Sí, hay quien reconoce que es un símbolo de austeridad, pero también es un símbolo de debilidad, porque la mayoría de los presidentes de la mayoría de los países llegan con aviones de la Fuerza Aérea o en aviones presidenciales a la base aérea de Andrews. En este caso, como lo comentaba Paco, el desentenderte o en comunicarte por 12 horas, porque no es poco el tiempo, por 12 horas también te está marcando las desventajas que te significa un viaje tan prolongado como el que tuvo ayer el presidente, casi 12 horas. Imagínate estar 45 minutos puerto de Atlanta, pues te va hablando también de lo que está representando en este momento este viaje. Pero como quiera que sea, creo que hasta ahora le ha ido bien. Mi impresión es que hasta ahora le ha ido bien, y yo diría que lo que nos resta es, vamos a ver cómo se da la conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas. No sería la primera ocasión en que el presidente Trump lee un discurso o un comunicado conjunto y de pronto los reporteros le lanzan alguna pregunta que lo engancha y la responde. No sería la primera ocasión. Supongo que hoy están más medidas las cosas, pero sería de las novedades que pudieran presentarse en este encuentro, Raúl, Paco. Sí, a ver, bueno, la verdad es que hay mucho que analizar. Sí, Paco. sí, a ver, Juan María, esta parte última que mencionabas. Bueno, hay que hacer mención que en esta oportunidad el grupo de periodistas es muy reducido comparado con la apertura normal que tiene la Casa Blanca, con su staff de periodistas acreditados, más en este caso tengo entendido que van 12, les permitieron a 12 periodistas mexicanos acreditarse para esta visita. Son realmente pocos. Vamos a ver si las preguntas son para el presidente Trump o para el presidente López Obrador. Bueno, en este caso lo que es automático es que hay un grupo de periodistas acreditados en la Casa Blanca que tienen automáticamente su lugar asegurado ahí en el Jardín de las Rosas. Ese grupo de periodistas no cambia. Como tú dices, Paco, son 12 periodistas mexicanos los que tienen acceso a ese lugar. Hay muchos más porque muchos medios enviaron a sus reporteros, conductores, y están participando. Esto es dentro de lo que está pasando en la conferencia de prensa. Yo creo que si hay alguna pregunta que se lance, pues sería por parte de estadounidenses que ya conocen al presidente Donald Trump. Pero yo iría a una de las cosas que las personas que han estado entrevistando no tomaron en cuenta. Creo que si este viaje
tiene un buen resultado, porque tiene muchos problemas a la vista, ¿no? Ya lo hemos comentado, el problema de los demócratas, que no se está tratando el tema migratorio, no sabemos qué traten ellos en el privado, porque esa reunión de media hora es únicamente entre los dos presidentes traductores y no vamos a saber, salvo que salga por allí un John Bolton con un libro y nos diga de qué trataron, pero normalmente no vamos a saber del encuentro privado. Después sí, cuando se dé el de comitivas. Pero donde yo creo que puede resultar un buen éxito para el presidente López Obrador es la cena, y no tanto por los que lo acompañan, porque si ustedes revisan, bueno, pues los tres magnates de la televisión están en un sector muy determinado, muy conocido por parte de nosotros, y los otros inversionistas que pudieran ser por parte de México, pues sería Carlos Slim seguramente, pero lo importante son quiénes van a acompañar al presidente Trump. Imagínense ustedes, ahí van a estar los CEO de General Motors. O sea, al final de cuentas, un encuentro que no tenía contemplada la presencia de empresarios está convirtiéndose en lo que pudiera ser la cereza de este encuentro, porque allí sí están realmente elementos bien importantes. El CEO también de BlackRock. Hay un grupo muy nutrido de empresarios estadounidenses que le van a dar mucho realce a la cena del día de hoy. Creo que si el tema es Tratado de Libre Comercio, por allí para México pueden venir algunas noticias interesantes. Oye, Juan María, sí, a ver, de lo que hablabas, Juan María, precisamente si vemos la conformación de los invitados a esta cena que ya comentabas, viene el director de Apple, de Intel, viene desde luego por parte de los estadounidenses Ford, General Motors. O sea, viendo esta conformación de empresarios y quienes asisten por parte de México, que vienen pues casi los directores de medios de comunicación, los dueños de medios de comunicación, especialmente Salinas, Televisa, viene Carlos Han de Banorte, lógicamente Carso, también el Rincón, el amigo del presidente. Viendo esta conformación, sí, yo creo que está claro el mensaje de lo que se estará tratando precisamente y de los temas que a los estadounidenses les interesa en nuestro país. No sé cómo lees esta lista de invitados. A ver, vamos tomando en consideración que esta es una gira que obedece a la campaña electoral de Donald Trump. Ese es el propósito. Olvídense del Tratado de Libre Comercio, es únicamente lo que les interesa. ¿Qué le aportan a Donald Trump la presencia de Bernardo Gómez, de Ricardo Salinas, del propio Olegario Vázquez? La repercusión mediática en aquellos medios de comunicación locales de los Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Luis Ernesto Derbez, porque no perdamos de vista que hay 20 millones de mexicanos con posibilidad de votar. Hoy la base que tiene Donald Trump no le da para la reelección. No es suficiente el 30 o 40%, porque aquellos estados del cinturón de acero que le dieron el triunfo, inclusive, fíjense Paco, Raúl, estados como Texas, como Florida, como Georgia, que son eminentemente republicanos, hoy están en vilo. Por lo tanto, el presidente tiene que tener una estrategia completamente diferente y buscar en dónde están aquellos votos indispensables para que pueda obtener el triunfo. Ya vamos descartando la posibilidad de que la comunidad negra simpatice. Si no la tenía, pues ahora menos. Después de lo de George Floyd, es más difícil que vaya a tener el voto negro el presidente Donald Trump. Entonces, este acercamiento lo hace suponer que de esos 20 millones de mexicanos o de origen mexicano, hay muchos que simpatizan o que incluso votaron por López Obrador. Muchos de ellos votan en los dos países. Por lo tanto, sí hay una buena cantidad de votantes que le interesan al presidente Donald Trump. Sí. Sí, pero fíjate que esto que estás mencionando, Juan María, y lo entiendo perfecto y comparto la idea, pero si estamos pensando que dentro de la agenda que hoy discutirán no está el tema migrante, que el tema del DACA está flotando en el ambiente y que los migrantes no vean que el presidente de México apoya, presiona, entonces poca ayuda
poca ayuda para el presidente Trump en ese sentido. Paco, pues voy a tener que aceptar algo que no me gusta decir públicamente, pero no. No se escuchó, Juan María. Ciudadanos, Paco. O sea, Juan María. Mexicano, dije mexicano, ya no le. Sí, no te escucho, No sé Paco. No sé si pudiéramos recuperar a Juan María vía telefónica, porque me parece interesante esto que ibas a decir. No alcanzamos a escuchar lo que no te gusta decir en público. Sí, imagínate, se pierde la esencia. Sí, eso. Sí. Vamos a tratar de recuperar a Juan María Naveja. Pero interesante, sí. Raúl, porque yo he insistido, te escuchaba también en la mañana con tu comentario y estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquellos que creen que el presidente Trump está usando al presidente de México para jalar el voto latino, el voto de los mexicanos, no, hombre, yo tampoco lo creo. Al contrario, o sea, sería un golpe. Está hablándoles, y tú lo decías muy bien en la mañana, les está hablando a su base, ¿sí? Y ojo, ahí el peligro es para México, porque para hablarle a su base, podría decir, prácticamente decir, aquí tengo a que el presidente de México, déjame decirlo así, aquí lo tengo a mis pies, y eso es lo que no queremos. Exactamente, a ver, pero yo creo que eso ya lo habían medido, Paco. Yo creo que el presidente López Obrador había medido esta posibilidad de que lo usen y que nos vuelva a utilizar Trump, vuelva a utilizar a nuestro presidente y vuelva a utilizar a nuestro país precisamente como un sparring para su jornada electoral. No dudo que lo va a volver a utilizar. Aquí el tema es que creo que el gobierno mexicano debió haber medido qué se ganaba y qué se perdía. Y por un lado, lo que ya comentaba Luis Ernesto Derbez, es el tema precisamente de la economía. Si Estados Unidos, Paco, se recupera a la brevedad arrastrado por lo que suceda en los Estados Unidos, esto de alguna forma puede poner a México en una situación que dices, bueno, voy a perder quizás, me van a utilizar quizás, voy a hacer el tapete de Trump en la jornada electoral, pero como dijo Luis Ernesto Derbez, tenemos el clavo para la próxima recuperación económica sea más rápida, si es que de alguna forma nos arrastra a Estados Unidos, como siempre ha sido, ¿sí? A Estados Unidos le va bien, México vamos atrás por esta relación intensa que tenemos, ¿sí? Entonces, eso puede ser, Paco. Sí, nos arrastra generalmente, si le va bien, pues nos va más o menos, si le va mal, nos va terrible, pero algo tiene que hacer México y eso es lo que tendríamos duda, si lo va a hacer o no. Si te parece, recuperamos a Juan María Naveja. Juan María, ya te recuperamos. Bueno, pues me dejan con varios temas. El primero donde me quedé, que es lo relativo a los paisanos, a los mexicanos. Cuando el mexicano y en general el latino, en términos generales el latino, alcanza el estatus de ciudadano, se olvida de sus paisanos. Normalmente ese fenómeno es muy penoso, pero suele suceder. Sí, pero bueno, finalmente, Juan María, ahí están haciéndole borlote al presidente de México, ¿sí? Le están haciendo fiesta alrededor de la Casa Blanca y finalmente también votan. A eso iba, que normalmente el votante no lo va a saber allí. El votante corresponde a otras latitudes. Mira, por ejemplo, yo estuve participando en un programa en Los Ángeles y varios de los que estaban participando, de la gente que estaba participando, estaba diciendo, vamos a votar, vamos a apoyar a Trump y vamos a votar por López Obrador, y así lo vienen manejando. O sea, sí hay una vinculación que se está presentando en estos términos. O sea, sí existe un votante que le interesa a Donald Trump dentro de la comunidad mexicana. O sea, este viaje no es gratuito, este viaje tiene tintes electorales, desde luego, y era muy difícil evadirlo. También hay que reconocerlo, Paco, Raúl. Era muy difícil evitarlo por una simple y sencilla razón. No perdamos de vista
que a Donald Trump, como quiera que sea, le queda hasta el 20 de enero si no gana la reelección. Y en ese tiempo el raspón puede ser bastante complicado. Ahora bien, Sí, lo que ustedes estaban comentando, no perdamos, no perdamos de vista que en Estados Unidos el que determina las inversiones es el empresario. El gobierno tiene allí poco poder de decisión y estamos ante un país que México tiene 14 meses a la baja a la caída en su inversión fija bruta. Eso no perdamos de vista que está desalentada la inversión, por lo que yo creo que en la reunión privada el presidente Trump seguramente le abordó lo relativo a lo que está pasando con los petroleros y con los de energías renovables, que se quejaron de que México no está respetando las reglas del juego ni está respetando la ley. Me parece que es de los temas que va seguramente a tratar, porque es de los asuntos que sí le interesan mucho a Donald Trump, porque allí su base económica sí está con los petroleros, sí está con los de las energías, y que seguramente serán temas que, bueno, ya debe estar terminando esta reunión privada y que estoy seguro que son de los que le presentó el presidente. Lo que no sabemos es si el presidente de México también por su parte tuvo el señalamiento, y yo más que pensar en el tema migrante, que el propio presidente sabe que tiene poco poder de decisión, le tratase lo relativo al trasiego de armas, que es uno de los asuntos más importantes para México, y por lo tanto también el relativo a la seguridad. Oye, y en este sentido, hace un momento veía algunas fotografías que nos han hecho llegar de la reunión que se estaba llevando a cabo en creo que es en el Salón Oval, y se ve animado, se ve al presidente López Obrador platicando con el presidente Trump, se ven bien, pero, a ver, hay muchos símbolos y muchas cosas que uno finalmente, como periodista, pues tienes que estar atento a verlas. Este tema estábamos viendo la imagen de la llegada del presidente López Obrador a la residencia de la Casa Blanca, ese momento en que lo recibe, platican ahí brevemente, o mejor dicho, el presidente Trump le hace algunos comentarios, ¿sí? Nunca vimos al presidente López Obrador hablar, y al final, ¿sí? Y aquí pregunto, porque no lo sé, en términos de protocolos, Juan María, creo que tú sabes muchos más. El presidente le hace una seña así como diciendo, pues véngase, vámonos para adentro, y yo no pensaría como mexicano, pues le doy el paso, ¿no? Porque es mi visita. ¿Sería Esto lo es correcto? Es la comunicación no verbal, que en este tipo de encuentros tienen un juego muy importante. Te aseguro que si fuera Vladimir Putin o Emmanuel Macron, se estarían dando la mano, por el símbolo que tiene el saludo entre dos mandatarios. Aquí justifica mucho lo de la pandemia, pero lo que sí se nota permanentemente es quién es el dueño de la casa. Y el presidente, yo no tengo la menor duda de que Andrés Manuel López Obrador, siendo un hombre que está muy curtido en lides políticas, conforme fueron pasando los minutos se debió de ir relajando, y sobre todo sabiendo que tenía a su propia intérprete para que lo estuviera apoyando en los comentarios que iba a hacer directamente con el presidente. Pero lo que sí queda claro es que Donald Trump actúa como el dueño de la casa y hasta como dueño de la camioneta, mi querido Paco. Así es. Oye, y en este mismo sentido me hiciste ahorita recordar aquella plática que tuvo telefónica, que se hizo finalmente pública, aquella plática que tuvo con Enrique Peña Nieto, en la que el presidente Trump, el presidente Trump le habla al presidente de México como Enrique, lo tutea, ¿sí? Oye, Enrique esto, oye, Enrique el otro, y el presidente de México le responde al presidente de los Estados Unidos como señor presidente. Ese manejo es también, mucho se dice en ello, ¿no? Esto que tú mencionas de que es el dueño de, ahí también se perfila. ¿Cómo será la comunicación esta tarde allá en la Casa Blanca? Seguramente los mismos términos, porque Donald Trump actúa siempre como empresario, siempre actúa como el dueño del circo en cualquiera de los casos, y tiene sí esa costumbre. Bueno, en el inglés no existe realmente el formalismo que tenemos en el castellano del tú y el usted. Lo traducimos de acuerdo a la cordialidad
que se va dando en la conversación. Y te puedo garantizar, Paco, que está refiriéndose en esos términos el propio presidente Donald Trump, porque pues ya tienen ellos un encuentro, ya tienen ellos varias conversaciones telefónicas, ya tienen un acercamiento, y Andrés Manuel López Obrador, aunque le hablen de tú, Paco, es un hombre que sí se apega mucho a las formas y seguramente siempre le dirá señor presidente, porque es el estilo de Andrés Manuel López Obrador, Paco. Así es, sin duda. Pues interesante, Juan María Naveja, lo que está por venir en los próximos minutos. Estamos hablando de que a las 2:35 de la tarde estaría llevándose a cabo este mensaje y la firma del mensaje conjunto ahí en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en donde esperamos que algún periodista salte con la pregunta sorpresa. No, y yo creo que todo va a cambiar. Acuérdense de que en 2016 Donald Trump dio un mensaje en Palacio Nacional y por la noche en Phoenix estaba amenazando con que México iba a pagar el muro. Por lo tanto, lo que va a ser post reunión va a ser muy interesante, porque Donald Trump trae sus cartas bajo la manga y que las hará jugar, porque mira, Paco, Raúl, ¿qué es lo que sucedió antier? ¿A qué venía el difundir las fotografías del muro cuando él visitó Yuma hace 12 días? O sea, ¿qué venía ese tema? ¿A qué venía el asunto de los DACAs cuando no era un asunto tan urgente? Es decir, el presidente Trump está jugando sus cartas con la mira política en todo momento, y bueno, pues decía uno de los entrevistados, ¿por qué no se reunió con uno de los demócratas, cuando los demócratas jugaron un papel determinante en que se aprobara la renovación del libre comercio? Si no hubiera sido porque Nancy Pelosi y su grupo de legisladores le dieron el visto bueno a la parte laboral, no se hubiera firmado la renovación, ¿eh? Entonces todo esto seguramente el presidente Trump fijó como condición de que la única visita sería a él, a la Casa Blanca, y ni siquiera ir a saludar a los paisanos. ¿No dijo la semana pasada el presidente de la República que eran héroes los mexicanos que mandan remesas? Pues no, ni siquiera les está dando un saludo, que se pudo reunir con los mexicanos en el exterior seguramente. Hay gran incertidumbre sobre lo que va seguramente a suceder, ¿no? En esto. Así es. Juan María Naveja, te agradecemos como siempre tu opinión y tu comentario aquí en Mega Noticias TVC. Con gusto, hasta luego. Muchas gracias, Juan María.